Mi estimado licenciado Francisco González, nuestro coordinador académico de esta maestría en Derecho Procesal Penal, que están ustedes por iniciar. La maestra Liz Telles también, le agradezco sus palabras. Y bueno, sobre todo, estimados amigos, a ustedes que están tomando una decisión muy importante para su formación profesional en esta su casa, su alma mater, la Universidad Valle Dorado. La verdad es que van a disfrutar mucho esta estancia con nosotros, va a ser un modelo muy gratificante y se van a sentir muy contentos de al final obtener los objetivos que se plantean en su vida. Vamos a iniciar, estimados amigos, si me lo permiten, con esta charla con la cual vamos a iniciar sobre la teoría del delito y su aplicación práctica en el sistema acusatorio adversarial. Es muy importante que formulen sus preguntas, es muy importante que participen porque de esa manera podemos hacer una retroalimentación muy interesante y esto nos va a servir definitivamente para comprender más el sistema. Muy bien, empezamos entonces ya, estimados amigos, directamente con los tópicos más importantes sobre esta teoría del delito. ¿Qué vamos a analizar, estimados amigos? En general, son varios los supuestos que vamos a estudiar, pero principalmente vamos a enfocarnos en el tema de la teoría del delito, que son distintas escuelas y distintas teorías que la van a conformar. Ahorita vamos a ir viendo cómo se va desarrollando muy rápido para que sea para ustedes muy práctico. Y bueno, algunos aspectos del delito, sujetos del delito, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto del delito, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Hablamos también de los elementos, objetos materiales, objeto jurídico, elementos positivos, elementos negativos, la prelación lógica de los elementos del delito, el objeto material, elementos positivos, los delitos de acción, los delitos de omisión, delitos por el resultado, por el daño, peligro, duración, culpabilidad, estructura del delito, por el número de actos, sujetos activos, delitos por su forma de persecución, delitos por su materia, etcétera. Bueno, todo eso es lo que vamos a tratar de platicar de modo muy breve, mis estimados maestros y maestras. Empezamos con el derecho penal. ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Bueno, es un derecho punitivo, castiga, sanciona conductas que son contrarias a derecho. De esta manera se garantiza el bien jurídico, se garantiza la armonía, se garantiza el estado social. Esto, al final de cuentas, es un control social. El ilustre jurista argentino Zaffaroni nos dice que el derecho penal es la interpretación de las normas penales que aplican los jueces en los tribunales y que los orientan a tomar decisiones. Y esto impulsa al Estado constitucional de derecho. Sin lugar a dudas, Zaffaroni tiene mucha razón en relación a los objetivos del derecho penal. Y si nosotros vemos una evolución en esta línea histórica del derecho penal, vamos a ver que todo inicia con una venganza privada, con una venganza en la cual era una época de barbarie porque no había límites. Prácticamente, imaginen ustedes que se tratase de cavernícolas, ¿verdad? Que de alguna manera, al no tener límites, al no tener ninguna limitación o represión hacia la conducta, pues ¿cómo creen que actuaban? Actuaban sin ninguna regla. Si me hacías daño, yo te regresaba ese daño e inclusive podía ir más allá. Hubo en Mesopotamia un rey llamado Hammurabi que estableció límites, que estableció reglas, que dice, vas a causar solamente un daño proporcional al causado. La famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero avanzando un poco más en la historia, tenemos nosotros también una venganza divina. El derecho de castigar proviene de Dios. Si cometemos una falta, lo que hacemos es
que estamos nosotros yendo en contra del mandato divino. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, de un ser supremo. Entonces, en este punto, vamos a revisar que la comisión de delitos está intrínsecamente vinculada al tema religioso, por lo que cometer los delitos implicaría una cuestión de faltar a la ley de Dios. ¿Vale? Vamos avanzando en la historia y tenemos principalmente a partir del siglo XVII la cuestión de la venganza pública. En este punto hay una división entre los delitos públicos y los delitos privados, pero y hay una función muy importante de que la persecución de los delitos es de orden público y en Francia, después de la Revolución Francesa, se crea la figura del ministère public, el Ministerio Público, que se encargaba de la persecución de los delitos e integrar las investigaciones para que un juez emitiera sentencia. Avanzando un poco más en la historia, vamos a tener nosotros una época humanitaria, sobre todo por muchos estudiosos del derecho penal. Cesare Beccaria, tenemos, por ejemplo, a Cesare Garofalo, tenemos a grandes juristas que empiezan a hacer un estudio muy importante en relación a las penas, en relación a las torturas. Tenemos como principal exponente a Cesare Beccaria, que hace una crítica a la severidad de los abusos de la ley criminal. Está en contra de la pena capital, está en contra de la tortura. Dice, hay que establecer límites, ¿sale? Sí, infringió la ley, pero tampoco puedes afectarlo de tal manera que fuese trascendente, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, el tema del periodo científico. Y por ejemplo, vamos a destacar a Immanuel Kant con un tema muy importante en la cual se establecen los límites del derecho penal. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. No hay crimen sin ley que lo señale, que lo tipifique, y por supuesto no hay pena sin que la ley establezca la sanción, la pena que debe recibir el sujeto como consecuencia de la lesión al bien jurídico tutelado. ¿Vamos comprendiendo todo esto, mis queridos abogados y abogadas? Muy bien. Seguimos con todo este estudio. Por favor, como dijo el licenciado Francisco, vayan anotando sus preguntas y van a formularlas para que tengamos una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos la escuela clásica, principalmente en Alemania e Italia, en la cual se empieza a analizar el tema de la igualdad entre todos los seres humanos, el tema del libre albedrío, que tomamos autodeterminación sobre nuestra conducta. Hablamos sobre la entidad del delito, sobre el elemento de la imputabilidad, sobre la proporcionalidad del delito, y hablamos del método deductivo teleológico del delito. ¿Sale? Esto se empieza a hablar de aspectos muy importantes, un poco más adelante los voy a tocar. Tenemos también, por supuesto, la obra de Frank von Liszt, que hace una mención en relación a la acción, la escuela positivista, la escuela del resultado, la escuela que verifica que el punto de partida tiene origen en la acción, movimiento muscular que se exterioriza y que produce un cambio en el mundo exterior. Tenemos también en este punto una evolución hacia la escuela finalista, en la cual habló de la conciencia, de la voluntad, del resultado que quiso llegar el sujeto activo cuando materializó su conducta. Y por supuesto, un modelo lógico matemático que empezamos a conformar una tricategoría en relación de el delito, conceptos jurídicos fundamentales como la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la punibilidad. ¿Sale? Y llegamos al funcionalismo, cuyo principal exponente tenemos a Klaus Rossin y Gunther Jacobs, que hace una alusión muy importante sobre el tema de la prevención para evitar la lesión a bien jurídico tutelado.
Muchos habla del castigo, muchos habla de la represión, pero lo importante es prevenir para evitar que se cometa estos injustos penales. Continuando con el desarrollo de esta pequeña charla, tenemos que ver la escuela clásica, ¿verdad? Del derecho penal, el libre albedrío. La persona tiene la facultad de tomar decisiones en relación a este punto, ¿sale? ¿Qué significa esto, compañeros? Que al final los seres humanos tenemos una conciencia. Los seres humanos tenemos una cuestión de que podemos autodeterminarnos. Y en este sentido, la conciencia del ser humano puede tomar y virar hacia el mal, hacer una conducta contraria al derecho o todo lo contrario. Puede virar hacia el bien. Al final de cuentas, eso va a quedar en un tema de voluntad de la persona. La persona tiene la conciencia, tiene la libertad de tomar esta decisión. Muy bien, hay un tema de igualdad de derechos. Estamos en un plano de igualdad. Nadie está por encima de la ley, sino la ley va a calificar a todos dentro de un mismo rango y va a establecer las conductas que están previamente tipificadas. Por supuesto, se habla de una responsabilidad moral cuando hay una intención, cuando hay un propósito de lesionar el bien jurídico tutelado. Entonces, en este punto, la intención, por supuesto, que es tomada en consideración. El delito como un eje para establecer una sanción, para establecer una responsabilidad. Entonces, este es muy importante, establecer qué es delito y si la conducta se adecua a este delito. Y entonces, en este método que vamos a emplear sobre la escuela clásica, principalmente vamos a hablar del método deductivo. Muy bien. Tenemos, por supuesto, la escuela llamada penal clásica. Vamos a ver una evolución sobre esta escuela con Enrico Ferri, Rafael Garófalo y Cesare Lombroso. Sobre esta cuestión de esta escuela penal clásica, tenemos la negación al libre albedrío, ¿sale? Que es muy distinto al origen de esta propia escuela. En esta escuela, en esta evolución de esta escuela penal, vamos a encontrar que se señala que los seres humanos no toman autodeterminación sobre su conducta. En este punto, la comisión del delito no es una responsabilidad solamente personal, sino social. Si se comete un delito, ¿a quién se daña? Al Estado, a la comunidad. Entonces también hablamos de una responsabilidad social al lesionar el bien jurídico tutelado. El delincuente es el punto central de esta escuela. ¿Sale? Vamos a utilizar el método empleado, la inducción. Planteamos que la pena debe ser proporcional, ¿sale? A la peligrosidad del sujeto activo. Se hace mención de el tema de la prevención y se habló de que la medida de seguridad es más importante que la pena. La pena es la última ratio, la pena es la última consecuencia, que cuando ya no hay más que hacer, pues bueno, no nos queda más que ese último punto que hemos destacado. Vamos a hacer una clasificación de los sujetos activos que infringen la norma y también se hace mención al tema de los sustitutivos penales. Muy bien. Entonces también esta escuela es muy importante que la destaquemos. Destacamos también, mis queridos abogados y abogadas, la cuestión de la escuela ecléctica. Esta escuela niega nuevamente el libre albedrío. Negar el libre albedrío implica que los seres humanos no tienen esa autodeterminación, sino que al final de cuentas se actúa y se lesiona el bien jurídico tutelado. Se acabó.
Hablamos de una escuela de origen causalista. El delito es un hecho individual, ¿sale? En este caso se hace mención al tema de que solamente afecta a particulares, ¿sale? Y se habla del delito como una cuestión social porque algunos delitos dañan a la comunidad, ¿sale? Entonces, esto es muy importante que lo destaquemos. Esta escuela ecléctica se interesa por la persona que infringe el bien jurídico tutelado más que por el delito. Se señalan las ventajas que tiene el método inductivo para la investigación de los delitos. Se adopta una investigación científica del sujeto activo. Se estudia sus antecedentes, se estudia sus características, se estudia algunos elementos que de alguna manera son tomados en consideración, inclusive el medio ambiente que llevan a un sujeto activo a cometer delitos. Uno de los principales exponentes sobre esta escuela, sin lugar a dudas, es César el Hombroso, porque hace un estudio bien importante sobre la antropología del sujeto activo, ¿eh? Muy bien. Se considera que el delito también implica una responsabilidad moral, un tema de intencionalidad de lesionar al bien jurídico tutelado. Y esta escuela ecléctica, como nunca antes, distingue entre el imputable, que tiene la capacidad de comprender, de conocer el hecho que está materializando, así como en el inimputable, que no tiene esa capacidad en razón a su edad o en razón también a una situación sobre una capacidad diferente. Se plantea una reforma social como un deber del Estado. El Estado tiene la obligación de asegurar, de garantizar al derecho penal, de garantizar a este sistema. Las principales características que podemos destacar en relación al derecho penal, vamos a señalar que son las siguientes. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Tenemos, es una rama del derecho público. La sanción no se impone por interés de la persona, sino por interés de la colectividad. En este caso, si se fijan, el investigador de los delitos va a ser la fiscalía. Y la fiscalía va a integrar una carpeta de investigación y la va a presentar a un juez de control. ¿Sale? Y posteriormente, ya preparando toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia, vamos a pasar a un tribunal de enjuiciamiento para que este tribunal emita una sentencia. Entonces, si se fijan, por eso hablamos de que es una rama del derecho público, porque es interés particular el Estado garantizar, pues, esta situación, garantizar que de alguna manera existe un Estado de derecho, que exista un Estado en donde se sancionen las conductas contrarias al orden jurídico. También otra cuestión muy importante, mis queridos abogados y abogadas. El derecho penal es un derecho punitivo, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Impone penas, sanciones en relación a los bienes jurídicos que han sido vulnerados. Entonces, en este punto, vamos a verificar el bien jurídico tutelado por la norma, que puede ser el bien jurídico tutelado, la vida, ¿sale? La seguridad jurídica, la seguridad personal. Podríamos hablar, por ejemplo, del patrimonio, podemos hablar de la libertad sexual, podemos hablar de delitos en contra del Estado, podemos hablar de delitos en contra de las instituciones electorales, podemos hablar de delitos ambientales, etcétera, etcétera. Y cada una de estas conductas, por supuesto que va a tener un rango muy distinto de establecer la pena. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué más podemos destacar?
Bueno, también destacamos que es normativo. ¿En qué sentido? El derecho penal, dentro de su tipificación, establece conductas permitidas, conductas prohibidas, y aquellas que están prohibidas van a ser castigadas. Nos dice en su descripción normativa, en el tipo penal, no realices esta conducta porque si no vas a ser sujeto a esta pena, a esta sanción, a esta represión por parte del Estado. El derecho penal, en todo esto que vamos a mencionar, también destacamos que es un derecho discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Porque al final de cuentas no prevé la intervención estatal en todas las situaciones. Hay que, como diría la doctrina francesa, laisser faire, laisser passer. Dejar hacer, dejar pasar. Lo más importante aquí, compañeros, es sancionar conductas que sean relevantes de castigo, relevantes de sanción, relevantes de establecer una responsabilidad penal. Y otra cuestión, el derecho penal es un derecho de última ratio. ¿Qué significa esto? Es la última instancia jurídica. ¿Sale? Cuando ya no hay más, entonces ahora sí vamos a ver la verificación de la aplicación de la norma penal. La última ratio es el derecho penal. Si podemos encontrar otras opciones para resolver el conflicto, adelante. Si no hay de otra, vámonos a la normativa penal. Y entonces, en este sentido, también destacamos que el derecho penal es regulador de conductas, castiga actos o hechos que se han consumado. A ver, este es un tema bien importante para el derecho penal. Ahí va. ¿Qué va a pasar sobre una conducta que solamente pasa por mi mente? No la materializo, no la exteriorizo. Este pensamiento no va a ser objeto del derecho penal, así haya pasado por su mente la comisión de un delito. Solamente va a castigar conductas que se materializan, conductas que se exteriorizan, conductas que producen un cambio en el mundo exterior. Entonces, esto es muy importante que destaquemos en relación a que el derecho penal es un derecho regulador de conductas. Muy bien. En todo esto que estamos mencionando, destacamos qué es el delito. El delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, destacamos este elemento para definir al delito. ¿Sale? Ahí va. Entonces, tenemos la conducta del sujeto activo. ¿Sale? Aquí está su conducta. ¿Sale? En este supuesto, si se fijan, está desposeyendo del patrimonio a una persona. Esta conducta se encuentra tipificada en el Código Penal como el delito de robo. La conducta del sujeto activo encuadra con lo que establece la norma penal. Conducta típica. Antijurídica, ¿por qué? Porque no existe una causa que este sujeto pueda señalar que justifique la lesión al bien jurídico tutelado, que en este caso el bien jurídico tutelado es el patrimonio. Conducta típica antijurídica como consecuencia culpable. La culpabilidad analiza dos elementos subjetivos: la intencionalidad de lesionar el bien jurídico tutelado, que conocemos con el nombre de dolo, y la cuestión de que aunque no previó, aunque no quiso que se llegara a ese resultado, por falta de previsión, por falta de pericia, por falta de precaución, pues se materializa la conducta. Entonces ya hablamos conducta típica antijurídica culpable y como consecuencia punible, objeto de una sanción, objeto de una represión por parte del Estado. Estos son los elementos que destacamos en relación al delito. Y por supuesto, analizando ya
la teoría del delito, vamos a verificar que este instrumento que vamos a utilizar a continuación tiene un uso muy interesante porque a través de esta descripción, a través de este estudio de los elementos del delito, vamos a hacer la aplicación racional de la ley a un caso concreto. Analizamos el texto legal, verificamos la conducta que hemos destacado y vamos a aplicarlo a un caso concreto. Elementos positivos, elementos negativos de la teoría del delito. Hay varias teorías que estudian al delito. Ahí va. Por ejemplo, vamos a destacar las teorías de la acción. Aquí vamos a hablar de dos. La causalista y la finalista. ¿Sale? En estas dos clasificaciones, dentro de la causalista hablamos de la causal natural. Habla del movimiento corporal voluntario, ¿sale? O voluntad sin contenido. No hubo una conciencia, pero se produjo un cambio. En este punto hay un resultado, ¿sale? Entonces, el punto central, ese movimiento corporal con intención o sin intención produjo un resultado, produjo un cambio en el mundo exterior. ¿Sí? Muy bien. Y en la social se habla de el movimiento corporal voluntario o voluntad sin contenido porque no hay una intencionalidad, hay un resultado, pero además que ese hecho realizado es relevantemente social, tiene una trascendencia, tiene una implicación con el conglomerado humano, es una conducta penal relevante. Muy bien. Ok, muy bien. Continuando con el tema de finalismo, vamos a mencionar que aquí hablamos de una dirección o propósito de la acción. Es decir, el causalismo castiga el resultado, ¿sale? No me importa si hubo o no intencionalidad, pero aquí en el finalismo ya empezamos a entrar a un tema de propósito. Se habla de que hay un movimiento corporal voluntario y que ese movimiento produce un resultado, ¿sale? Produce un cambio en el mundo exterior. Muy bien. Entonces, estos dos elementos vamos a complementarlos un poco más adelante. Después, por supuesto, vamos a destacar teorías que estudian la culpabilidad y entre estas dos teorías tenemos la teoría psicologista y la normativista o de juicio de reproche. En la psicologista vamos a entrar a un nexo psicológico entre el sujeto, su conducta y el resultado material. Entonces, aquí nos adentramos a una cuestión subjetiva del sujeto, el nexo psicológico, la conducta que está materializando el sujeto, sus propósitos, sus intenciones y el resultado que está materializando. Muy bien, es un elemento subjetivo, es un elemento interno que estamos adentrándonos al sujeto activo. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, la normativista, el juicio de reproche. Por principio de cuentas, esta escuela dice, a ver, el sujeto tiene la capacidad de comprender el hecho que está materializando, porque entonces vamos a distinguir aquí dos elementos. Imputable, ¿sale? Como lo que vemos en esa imagen, e inimputable, por ejemplo, en el caso de un niño, que aquí ya tenemos un problema importante. Este pequeño, pues a todas luces, aunque la acción que realiza
cause una lesión al bien jurídico tutelado, por supuesto sabemos que este pequeño pues no tiene la capacidad de comprender el hecho que está llevando a cabo. Continuando con esta distinción de esta escuela, tenemos que exista una relación concreta psíquica del autor con el hecho y la posibilidad de este, es decir, una conciencia del hecho que está realizando y de la lesión al bien jurídico tutelado. Y en este hay una normalidad de circunstancias con las cuales el actor obra. Porque hay un juicio de reproche, porque tú, sujeto activo, pudiste haber actuado de forma distinta, pudiste no haber lesionado el bien jurídico tutelado, pero ¿qué creen? Decidiste ir en contra del bien jurídico, decidiste agredir a la persona, decidiste causarle una afectación a su esfera patrimonial. Entonces, el juicio de reproche que te hace el Estado, el juicio de reproche que te hace la sociedad derivado a esa conducta que has materializado, es que seas sancionado, es que tengas una responsabilidad. Muy bien. Ok, continuando con estas teorías del delito, vamos a encontrar también, por supuesto, otro elemento muy importante con el modelo lógico de las aportaciones. En este punto, el primer elemento que vamos a analizar es el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? A ver, el legislador establece dentro de la norma penal, ¿vale? Conductas que espera que no se materialicen, conductas que espera que los sujetos no trastoquen y por eso las prohíbe, ¿sí? Si las conductas señaladas aquí se llevan a cabo, entonces es cuando vamos a operar toda esta maquinaria. El tipo penal es esa descripción de qué naturaleza, mis queridos abogados y abogadas, de naturaleza hipotética. ¿Qué espera el legislador? ¿Que la llevemos a cabo? No, lo que espera todo lo contrario. Te digo que no lo realices porque si lo realizas entonces te voy a responsabilizar con la pena que establezco en esta disposición normativa. Entonces, esa descripción hipotética que hace el legislador sobre conductas que prohíbe. Muy bien. En este punto vamos a encontrar dos subelementos: los presupuestos del delito y los elementos típicos que van a ser constitutivos del delito. Entonces, cuando hablamos del delito, ya hemos mencionado la conducta. Esa conducta es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Sale? De todos esos elementos, hay que analizar las características de cada delito en particular y hay que analizar el bien jurídico que tutela. ¿Ok? Muy bien. También en este punto hablamos de la norma de cultura. Hablamos de una cuestión de que tenemos que comprender el aspecto subjetivo, el aspecto objetivo, el aspecto normativo, pero también otros aspectos que complementan el tipo penal. Aquí hablamos de esa norma de cultura. Tenemos que tener una conciencia de qué conductas se encuentran jurídicamente reprochadas por el legislador. Muy bien. Hay una situación en relación al tema de la imputabilidad del sujeto activo. La capacidad de obra, la capacidad de materializar esta conducta y lesionar el bien jurídico tutelado. ¿Se va entendiendo, mis queridos abogados, abogadas? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Tenemos también una cuestión muy importante con la noción de la lesión opuesta al peligro
del bien jurídico tutelado. Una cuestión es que exista una afectación, que exista una transgresión al orden. Por ejemplo, en el delito de homicidio hay una lesión al bien jurídico tutelado. ¿En qué sentido? Pues hay una persona que yace sin vida. Hay una persona que lamentablemente ha perdido la vida. Entonces, el bien jurídicamente tutelado es de lesión. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio? Es la vida. ¿Sale? Y hay otros tipos penales que aunque no se produzca un cambio en el mundo exterior, por la simple puesta en peligro, ya son objeto de un juicio de reproche. Por ejemplo, el de portación de un arma de fuego es de puesta en peligro. Muy bien. Ok. También hablamos del elemento de la antijuridicidad. Cuando el sujeto activo va en contra de la norma penal, cuando el sujeto activo lesiona el bien jurídico tutelado, pues vamos a revisar también si existiera una causa de justificación. Porque ¿qué tal si se privó de la vida una persona, pero se hizo en legítima defensa? ¿Ok? En este punto, mis queridos abogados y abogadas, si logramos demostrar la causa de justificación, podemos destruir los efectos del delito. ¿Me entienden? Por eso es muy importante analizar esta cuestión, el tema de la antijuridicidad, que al ser la conducta típica, si no hay una causa de justificación, vamos a decir que es antijurídica, contraria al orden normativo, contraria a la norma penal. Y por supuesto, hablamos de un núcleo en el tema de la conducta típica, la conducta del sujeto activo que va encaminada a privar de la vida al sujeto pasivo. Muy bien. Y por supuesto, vamos a entrar a un estudio de los elementos objetivos, los elementos tangibles, los elementos materiales. Pero también vamos a entrar a elementos subjetivos, a elementos interiores, a propósitos, a motivos que tuvo el sujeto activo para lesionar el bien jurídico tutelado. Muy bien. Ok, estos son elementos muy importantes. Y hemos hablado de muchos presupuestos del delito, pero bueno, aquí hay que mencionar a los que intervienen en la lesión del bien jurídico tutelado. Tenemos al sujeto activo, al que materializa la conducta, al que la pone en peligro, al que lleva a cabo actos para lesionar el bien jurídico tutelado. En un principio, la norma penal decía que solamente podía ser la persona humana, pero hoy en día ya tenemos responsabilidad penal para personas morales. Entonces se les puede establecer a una persona moral un juicio de reproche y establecer una responsabilidad penal. Muy bien. Tenemos, por supuesto, la cuestión de una distinción entre el sujeto activo, entre el autor material, coautor, actor intelectual, autor mediato, cómplice, encubridor o una asociación o banda que se establece para la comisión de hechos que la ley establece como delito. ¿Sale? Entonces tenemos, por ejemplo, al autor material. El autor material es el que manifiesta su conducta que lesiona el bien jurídico tutelado. Aquí tenemos a este autor material cuyo objetivo era privar de la vida a este sujeto pasivo. Pero este sujeto vino con otra persona que lo auxilió y que de alguna manera ambos planearon llevar a cabo esta conducta que privó de la vida a este sujeto pasivo. En este caso hablaríamos que habría una coautoría. Muy bien. Pero también, por supuesto, vamos a hablar
del autor mediato, el autor que está en la escena, el autor que interviene en la lesión del bien jurídico tutelado. Destacamos también al tema de el cómplice, que es muy distinto al tema de la autoría, porque los autores tienen un control del hecho, tienen un propósito, tienen una intencionalidad, y el cómplice no tiene ese control del hecho. El cómplice auxilia al autor para que se lleve a cabo la conducta. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso. En el robo de un banco. Pongamos el siguiente supuesto. Muy bien. Estamos en este banco y tenemos a un autor material que va a llevar a cabo el asalto del banco. Y este autor material se va a auxiliar a miembros de su asociación criminal. Estos van a auxiliar a este autor material. Tenemos a, tenemos a B y tenemos a C. A y B participan en el interior del banco en su robo. Y tenemos que C se encuentra afuera con un auto para que se den a la fuga. Estos dos primeros entrarían dentro de la clasificación de cómplices, pero cómplices primarios, porque su intervención fue de tal manera importante para que se llevara a cabo la lesión al bien jurídico tutelado. Y este otro sería un cómplice secundario. Porque aunque no hubiese intervenido, ¿qué creen mis queridos abogados y abogadas? Se hubiera lesionado el bien jurídico tutelado. ¿Vamos bien? Ok, por supuesto, después que se llevó a cabo la conducta que lesiona el bien jurídico tutelado, tenemos al encubridor. ¿Vale? Este no participa cuando se está lesionando el bien jurídico tutelado, pero después de que se llevó este robo, tenemos que el encubridor auxilia en su fuga. El encubridor da asilo a las personas que cometieron la lesión al bien jurídico tutelado, o inclusive, pues de alguna manera, esconde los productos derivados de esta conducta criminal. Entonces, ahí tenemos la figura del encubridor. Es muy importante hablar de la naturaleza de la persona que comete el delito, porque podemos hablar de un sujeto activo que interviene de forma individual, ¿sale? O sujeto activo que interviene de forma colectiva. ¿Sale? Ahí tenemos a una persona individual, o ahí tenemos a una persona, aquí tenemos una asociación de personas que van a participar en la comisión de hechos delictivos. Eso es muy importante porque también algunos tipos penales hacen una distinción muy particular en relación al sujeto activo como persona unipersonal y sujeto activo como una conglomeración de personas. Muy bien. El sujeto pasivo, el que recae, el que recibe, el que tiene una afectación en su esfera patrimonial. El sujeto pasivo puede ser una persona humana, pero también hablamos de la persona jurídico colectiva, por ejemplo, cuando cometemos un robo en contra de una empresa. Muy bien, el objeto material va a ser sobre lo que recae la conducta delictiva. Ese sujeto material puede ser un bien mueble o inmueble, tangible, no tangible, corpóreo, incorpóreo, y también puede ser inclusive una persona. Muy bien, el objeto jurídico de daño o de lesión o solamente de puesta en peligro. Son aspectos importantísimos que debemos de destacar. Ahora bien, dentro de los elementos que destacamos como positivos del delito, nos encontramos con los siguientes. ¿Sale? Ahí va. Elementos positivos. Bueno, la conducta no es un elemento, sino es el elemento de materialización, el elemento de exteriorización de un movimiento corporal que se exterioriza y que causa una lesión al bien jurídico tutelado.
La tipicidad es esa descripción hipotética que el legislador establece dentro de la norma penal para evitar conductas que sean contrarias a derecho. La antijuridicidad implica el tema de ir en contra de la ley, implica ir en contra del orden jurídico, implica lesionar el bien jurídico tutelado. La imputabilidad, la capacidad, la idoneidad del sujeto activo para lesionar el bien jurídico tutelado y comprender la naturaleza del hecho que está realizando. La culpabilidad es el juicio de reproche. Entonces, aquí hay que verificar un elemento subjetivo, la intención del sujeto activo, dolo o la no intención, pero que sin embargo produce un cambio en el mundo exterior, la culpa. La condicionalidad objetiva que implica de por qué se inicia una investigación criminal. Si se requiere de la querella del sujeto pasivo, ¿sale? O se requiere de un elemento de que cualquier persona puede iniciar y poder solicitar la intervención del Estado para la integración de una carpeta de investigación, hablamos de oficio. Y por supuesto, la punibilidad, que haría una implicación muy importante en relación a la pena que establece la norma penal, después de haber acreditado todos los elementos que con antelación hemos señalado. Todo esto va a ser muy importante para la fiscalía. Normalmente, ¿qué busca la fiscalía? Acreditar estos elementos que estamos destacando. ¿Vale? Si nos faltase uno, se acabó, ¿eh? Porque tenemos que acreditar todos los elementos del delito en su conjunto. Mientras que la defensa no va a ir va a tratar de desvirtuar alguno de estos elementos que estamos señalando aquí a través de los elementos negativos del delito. Y en ese sentido, vamos a destacar los siguientes. Ahí va, mucha atención, por favor. Vamos a hablar en particular, estimados amigos, de la ausencia de conducta, la cual se puede llevar pues por un tema de sonambulismo, por un tema de un movimiento reflejo, por una situación de un estado de hipnosis, etcétera, etcétera, ¿verdad? O por causas de fuerza mayor. También pudiese ser el caso. Tenemos la ausencia del tipo. A lo mejor la conducta señalamos que para nosotros es una conducta reprochable, pero ¿qué creen? No se encuentra tipificada como delito. O encontrándose tipificada, ¿qué creen? Ya prescribió la acción del Estado. Ya no hay una causa penal que integrar a una carpeta de investigación y señalar la responsabilidad de ese sujeto activo. Muy bien. Tenemos causas de justificación. En este caso es el elemento contrario a la antijuridicidad, porque logramos demostrar la legítima defensa, porque logramos demostrar el cumplimiento de un deber, porque logramos acreditar el tema de una obediencia jerárquica dentro de la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Varios supuestos, pero principalmente la legítima defensa, incluso un estado de necesidad también, ¿por qué no decirlo, verdad? Estado de necesidad. Muy bien. O la no exigibilidad de otra conducta pudiese ser también el caso. Causas de inimputabilidad en razón a la minoría de edad, ¿sale? Menores de edad, o también en razón, por supuesto, a un tema de sujetos con capacidades diferentes y que no tienen esa capacidad de alcanzar a percibir o tener esa conciencia del hecho que están realizando. Muy bien. La inculpabilidad, que va a ser un elemento negativo de la culpabilidad, acreditando un cumplimiento de un deber, un ejercicio de un derecho, un estado de necesidad, ¿verdad? Falta de condiciones de objetividad, por ejemplo, si no se presenta la querella correspondiente, o en el caso de, de los delitos que se persigan de oficio, que ya hubiese prescrito la persecución de ese delito. Y las excusas absolutorias que se podrían presentar
Por ejemplo, cuando ya hay una responsabilidad penal de sujeto activo, podríamos hablar a través de una ley de amnistía, a través, por ejemplo, de una cuestión que versa sobre un indulto presidencial, ¿verdad? Muy bien, en la cual el presidente tiene esta facultad de otorgar ese perdón sobre conductas que ya se han materializado, sobre conductas que ya se han establecido su responsabilidad. Muy bien, ok. Continuando con toda esta explicación rápidamente, mis estimados amigos, ya hablamos de todas estas teorías que hacen una explicación sobre el delito. La causalista, la finalista, la psicologista, la normativista, el modelo lógico del delito, la sociología de la acción. Muy bien. Continuando rápidamente, mis estimados amigos, tenemos sistemas bipartitos. Estos sistemas, el análisis se va a centrar en dos elementos, ¿sale? Solo es capaz de actuar y realizar una acción, un autor imputable. Tenemos al sujeto, tenemos al objeto. Entonces tenemos la imputación objetiva del hecho que implica el sujeto y su idoneidad para infringir la norma penal y la subjetiva del derecho, propósitos, intenciones, voluntad de lesionar el bien jurídico tutelado y, por supuesto, el hecho ilícito típico que se encuentra establecido dentro de la norma como un delito. Vamos bien, la base de este sistema es el sujeto, la imputabilidad y su capacidad de actuar y de lesionar el bien jurídico tutelado. Muy bien. Ok, tenemos otros sistemas que son de naturaleza tripartita. Estos sistemas tripartitos hacen un estudio un poco más amplio sobre el mismo y habla, por ejemplo, del tema de la acción, ¿sale? La conducta que encuadra con lo que establece el legislador como una conducta reprochable por el Estado, sale como una conducta que es reprimible y como consecuencia el elemento de la antijuridicidad, conducta contraria a derecho al no existir una causa que justifique la lesión al bien jurídico tutelado y por supuesto el juicio de reproche, la responsabilidad por la lesión a ese bien jurídico tutelado. El análisis de estos sistemas tripartitos se va a basar en estos tres elementos, analizando que la acción que realiza un ser humano sin considerar su capacidad como en el sistema bipartito de la imputabilidad. En este caso, analiza la acción y el elemento que encuadre dentro del tipo penal al calificarlo como una conducta contraria a derecho y, por supuesto, un ejercicio de juicio de reproche con el elemento de la culpabilidad. La base de este sistema, ¿qué es? ¿La imputabilidad? No, es la acción que cumpla con estos tres elementos que hemos destacado. La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Muy bien. Ok, seguimos rápidamente, estimados amigos. Vayan anotando sus preguntas, por favor. Y rápidamente tenemos otro sistema tripartito. Estos son tres sistemas tripartitos que principalmente hemos analizado. El causalismo, ¿sale? Lo importante es el resultado. Recuerdan que ya hablamos del causalismo naturalista, mis queridos abogados, que hicimos una mención muy importante en relación al movimiento corporal con conciencia o sin conciencia que produce un resultado y el elemento valorativo que hablamos del juicio de reproche, ¿verdad? El finalismo tiene que ver con una cuestión de esa intencionalidad, de ese propósito, de ese elemento subjetivo del sujeto activo y, por supuesto, el resultado. Y el funcionalismo que hace mención a un tema de un modelo moderado o un modelo radical, que principalmente va a versar sobre el tema de la prevención. Ese es el punto central del sistema. Muy bien. Tenemos en este punto, por ejemplo, analizando el causalismo naturalista de Franz von Lenin, vamos a hablar en particular de el elemento de la acción. La acción
que se encuentra tipificada dentro de la norma penal como una conducta contraria al derecho. Al llevar a cabo esa conducta y materializarlo, hablamos de que es una conducta contraria al derecho, por eso hablamos de que es un elemento netamente objetivo. El elemento de la culpabilidad, que es un elemento netamente subjetivo, porque hablamos de cuestiones internas, de propósitos, de la intencionalidad de lesionar el bien jurídico tutelado. Aquí en esta mención vamos a estudiar el dolo. En este causalismo naturalista de Franz von Lenin, vamos a verificar un tema bien importante, mis queridos abogados y abogadas. El movimiento corporal que se exterioriza y produce un cambio en el mundo exterior. En este momento es susceptible por nuestros sentidos y por lo tanto al materializar esta conducta hay un juicio de reproche y se va a verificar el elemento objetivo que es la lesión al bien jurídico tutelado y el elemento subjetivo que implica la intencionalidad del sujeto activo de lesionar este bien jurídico que se encontraba tutelado por la norma. Bien, rápidamente continuamos con este causalismo naturalista y vemos otros elementos muy importantes. La acción, ¿sale? Cuando analizamos el tipo, vamos a analizar el objetivo, ¿sale? Elementos materiales y descriptivo, lo que establece la norma. Estos elementos son meramente objetivos. Analizamos la parte externa del delito. Analizamos también el elemento de la antijuridicidad objetiva, ¿sale? Porque es una conducta contraria a derecho y el valorativo formal, vamos a verificar qué bien jurídico se encuentra tutelado por la norma. Y el elemento de la culpabilidad, que ya mencionamos que es un elemento netamente subjetivo, porque entramos a elementos de dolo o culpa y un tema de conocimiento de la ilicitud para establecer esta responsabilidad penal. Parte interna del delito. La parte interna, aquí está, la parte externa, la que se materializa, la que produce un cambio en el mundo exterior, la que lesiona el bien jurídico tutelado. Muy bien, rápidamente entramos al causalismo valorativo de Mesger. En este punto vamos a ver que hay una crítica al sistema anterior, lo que hemos visto con antelación del causalismo naturalista. No existe un concepto superior de la acción para comprender la acción o la omisión. En la omisión no hay un movimiento corporal alguno, ¿sale? Y es la esencia, la negación de la acción. Estamos agregando un elemento que no habíamos mencionado, la omisión, ¿verdad? ¿Se entiende? En este punto, la acción como conducta, pero esa acción puede ser un hacer o un no hacer. ¿Ok? Ok. Hacer o no hacer humana, externa y dependientemente de la voluntad o manifestación de la voluntad exterior. Hablamos del tipo, ya lo hemos mencionado, objetivo, ¿sale? Material, los elementos que conforman lo que conocemos, el cuerpo del delito y descriptivo. Todo esto que lo va a conformar, elementos subjetivos, objetivos y normativos, ¿sale? Todos estos elementos son netamente objetivos, aunque se introducen elementos que son subjetivos. El elemento de la antijuridicidad, ¿sale? Objetiva y valorativa formal en valor al bien jurídico tutelado y el elemento de la culpabilidad, dolo, culpa y el conocimiento de la licitud. Elemento meramente subjetivo. Muy bien. De todo esto, como estamos introduciendo elementos subjetivos, vamos a revisar, estimados amigos, que en este punto, la anterior teoría causal naturalista, al analizar un análisis del tipo, no podía determinar algunas circunstancias. Por ejemplo, esto.
Luis lanza un cuchillo a Pedro. El cuchillo que lo traspasa por debajo de la axila sin causarle ninguna lesión. ¿Sale? O sea, es decir, lo lanzó, pero no le causó ninguna lesión porque pasó por debajo de la axila. Bajo esta teoría causal naturalista, a nivel del tipo, no se podía distinguir si se trataba de una tentativa de homicidio o de lesiones. ¿Sale? No se puede distinguir porque no hay un resultado material. En este punto, Juan ubica a Pedro, quien le estaba tomando fotografías, que es un tercero que está interviniendo, por lo que Juan, vamos a ver, decide quitarle la cámara fotográfica. Sin embargo, en el forcejeo con Pedro, impide esta sustracción. En la teoría causal naturalista, no se podía distinguir si se trataba de una tentativa de robo o de daños. Y era muy difícil establecer una responsabilidad penal en esta teoría causal naturalista, de acuerdo a los elementos subjetivos que estamos señalando. Tuvo una intención en el primer caso de causar homicidio o lesiones, y en el segundo caso quiso causar una lesión al patrimonio a través del apoderamiento del robo o solamente quería dañar su propiedad. ¿Cuál es realmente la intencionalidad, verdad? Muy bien. En este causalismo valorativo ya hacemos un análisis de los siguientes elementos. Atentos, por favor, mis queridos abogados y abogadas. Elementos subjetivos del dolo. Aquí ya entramos a cuestiones internas. Ahí va. En el fraude, ¿qué hay? Un ánimo de lucro. En el robo también hay un ánimo de lucro, pero podríamos agregar un ánimo de poseer, como si fuéramos propietarios. El jus utendi, fruendi y abutendi. El uso, goce y disposición. En el homicidio, el ánimo necandi. Los romanos decían que este elemento implicaba la voluntad de privar de la vida a una persona. Y en las lesiones, ¿cuál es el propósito? El ánimo vulnerandi, causar una afectación corporal a un sujeto pasivo. La antijuridicidad formal es contraria al ordenamiento jurídico, ¿sale? Conducta contraria al ordenamiento jurídico. Y material, el daño social que está provocando. Muy bien. Y vamos a verificar a grosso modo el finalismo, ya para llegar a un punto conclusivo de todos estos temas. Y cuando hablamos de este finalismo de Hans Delsen, vamos a criticar el causalismo. Vamos a romper un poco el elemento de la acción y vamos a hacer un análisis muy importante, mis queridos abogados y abogadas, en relación al aspecto objetivo como el del aspecto de la culpabilidad subjetivo. Entramos más a ese terreno. El sujeto, antes de realizar cualquier conducta, acción u omisión, dice el finalismo, se anticipa mentalmente, lo planea, prepara esa conducta que va a llevar a cabo y después se va a llevar de los medios para lesionar ese bien jurídico tutelado. Para el finalismo hay un intercriminis, hay una fase interior de preparación. ¿Vamos bien? Ok, solo habrá acción de matar si el autor pone rumbo al objetivo con conocimiento y voluntad. Es decir, el tema del dolo. Si existe una unidad entre el elemento objetivo y subjetivo, su análisis es un todo. Analizamos la finalidad, el propósito, la comisión de la lesión a ese bien jurídico tutelado que es una persona que en este momento yace sin vida. Muy bien.
Entonces, todos estos elementos, por supuesto, que son muy importantes que los analicemos. Y continuando con nuestro estudio, verificamos lo siguiente. Ahí va. El finalismo. Ahí va. Acción humana. Esta acción humana, vamos a verificar que es un ejercicio, una actividad final. Esa actividad final va a contradecir a la norma penal. Seguimos con el tipo. El objetivo, ¿sale? Los elementos que percibimos sobre una conducta delictiva. Su descripción, elementos objetivos, subjetivos y normativos. Aquí vamos a introducir elementos subjetivos diferentes al dolo. Objetivo, dolo y culpa. La acción, en este caso hablamos de la antijuridicidad y agregamos los elementos del causalismo valorativo. Empezamos a hacer esa valoración formal y material y agregamos el elemento de la culpabilidad, la imputabilidad. Vean que estamos agregando el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad de otra conducta. Muy bien. Ok, bien. ¿Cómo se estructura el delito para el finalismo de acuerdo a estos elementos que estamos señalando? Bien, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Atentos, por favor. Ahí voy, permítame tantito. Muy bien. Ahí va, muy atentos. El tipo, objetivo. Analizamos los sujetos, activo y pasivo. La conducta que materializa la persona. De acción o de omisión. Relación del nexo causal. ¿Qué significa? El nexo de causalidad es la relación entre la conducta y el resultado material. La relación entre lancé una piedra, el resultado causé lesión a una persona. Y entonces verificamos el elemento del resultado. En el elemento subjetivo hablamos del dolo, el conocimiento de la ilicitud, hablamos de la culpa, ¿sale? Aunque no quería llegar a ese resultado, los elementos llegaron a ese punto. Ya hablamos de los elementos subjetivos distintos al dolo, que entramos más aspectos de preterintencionalidad. Aunque sí lleve a cabo una conducta contra el derecho, no quería que se produjera el resultado. Antijuridicidad, causalismo valorativo, valorativo formal, valorativo material. Y llegamos al elemento de la culpabilidad, la imputabilidad, la idoneidad del sujeto activo para ser sujeto de la norma, el conocimiento de la ilicitud y la exigibilidad de otra conducta. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y llegamos al tema del funcionalismo, que ya mencionamos quiénes son sus principales autores. Ahí va. Funcionalismo. En este punto tenemos a Claude Roxin y Gunther Jacobs. Ellos critican los sistemas anteriores porque no se vinculan a realidades ontológicas previas a la acción, sino que únicamente se guían por la finalidad del derecho penal, el resultado, a la finalidad, la lesión al bien jurídico tutelado, pero no entras al tema de la prevención. Ese es un punto importante. La crítica al finalismo considera que solamente el vínculo de resultado desde el punto de vista causal. Lo que a ti te interesa es la lesión al bien jurídico tutelado y sigue sin entrar a la cuestión ontológica de la acción, a las intenciones, a los propósitos, al por qué y a cómo podemos prevenirlo. El funcionalismo de Roxin busca depender del tema de la imputación de un resultado de tipo objetivo, es decir, de un peligro no permitidos del fin de protección de la norma. La norma tiene un propósito.
evitar conductas que lesionen a las personas, evitar conductas que lesionen al Estado de Derecho, evitar conductas que pongan en peligro la vida de las personas, la vida de las mujeres, la vida de los niños, la vida de los integrantes de la comunidad. Así se logra por primera vez sustituir la categoría científica de natural de causalidad por un conjunto de reglas orientadas a las valoraciones jurídicas. Si se fija en el funcionalismo, entra un tema un poco más de naturaleza sociológica. En ese sentido, mis queridos abogados y abogadas, vemos el funcionalismo moderado de Clauss y Roxin desde esta teoría, desde este punto de vista. El tipo. Fin. ¿Cuál es el fin del tipo, compañeros? Fin preventivo. Para eso lo establece el legislador. El legislador no quiere sancionar, el legislador no quiere castigar, sino quiere prevenir. Hablamos del sujeto activo y pasivo. Hablamos de la conducta humana de acción o de omisión. Hablamos de relación causal entre la conducta y el resultado material. Hablamos de la imputación objetiva y del resultado, el elemento subjetivo, dolo, culpa y los elementos subjetivos distintos al dolo, la preterintencionalidad. Continuamos con el causalismo valorativo para verificar el bien jurídico tutelado por la norma. Ahí ustedes tienen que estudiar delitos en particular para que analicen cada uno de los delitos y el elemento de la culpabilidad con el tema de la imputabilidad, la capacidad de ser sujeto de la norma penal, el conocimiento de la ilicitud, la exigibilidad de otra conducta y, por supuesto, el fin preventivo especial. Este sujeto tiene que ser privado de su libertad o puede reparar el daño que le causó la sociedad. Lo importante para el funcionalismo es el tema de la prevención, de la reparación del daño, no solamente el castigo, sino vamos a tratar de subsanar ese daño, esa afectación al bien jurídico tutelado. Me voy a brincar algunas láminas nada más para explicar el siguiente esquema y con esto lleguemos a la conclusión de este estudio. Dentro de todas estas teorías del delito, mis queridos abogados y abogadas, tenemos una primera que estudia el delito como un todo, ¿sale? Es uno solo elemento. Ahí está. Esto es el delito. En un principio podríamos hablar de un tema de causalismo, es decir, A privó de la vida a B y no hay de otra más que establecer la responsabilidad penal de A, sin entrar a ningún otro detalle. No es que A se tropezó y A, pues de alguna manera, al tropezarse, tiró a B. No nos interesa eso, compañeros. No nos interesa. Solamente se produjo el resultado, ¿sí o no? Sí se produjo. Se acabó. No hay más que analizar. Muy bien, el delito es un todo, una estructura monogámica. Muy bien. Pero ahora vamos a ver otras teorías como la bitómica. Aquí entramos a dos elementos. La conducta del sujeto activo, ¿sale? La conducta humana que produce un cambio en el mundo exterior y esa conducta que encuadra con la hipótesis normativa del legislador, la conducta y la tipicidad. ¿Vamos bien? En la teoría tritómica agregamos otro elemento, la conducta humana de acción o de omisión que va, pues de alguna manera, encuadrar, que va a estar en perfecta amalgama con la descripción normativa que establece el legislador y como consecuencia la antijuridicidad, conducta que es contraria a derecho, conducta que lesiona el bien jurídico tutelado y que no existe algo que lo justifique. Entonces, por eso es el elemento de antijuridicidad. En la tetratómica agregamos otro elemento adicional, la conducta, ¿sale? Humana de acción o de omisión. Hacer, no hacer. La tipicidad
el nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. La antijuridicidad, al no existir una causa de justificación, es una conducta contraria a derecho. Y la culpabilidad, el juicio de reproche. Entramos a elementos subjetivos como el tema del dolo, el conocimiento de la ilicitud y al tema de la culpa. Aunque no quería que se produjera el resultado, su falta de precaución, su falta de pericia conllevó al resultado material. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, las teorías pentatómica del delito, que agregamos otro elemento adicional. Ya mencionamos la conducta humana de acción o de omisión, la tipicidad y el nexo de causalidad que se existe entre la conducta y el resultado, ¿verdad? La antijuridicidad, conducta contraria a derecho, al no existir una causa que la justifique. La culpabilidad es un juicio de reproche. La intencionalidad del sujeto activo a través del dolo o a través de la culpa. Y la imputabilidad, que tiene que ver con una cuestión de la capacidad del sujeto para ser objeto de la norma penal en relación a su edad, en relación a la capacidad para comprender el hecho que está materializando, el hecho que está produciendo. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, una teoría exatómica que va a agregar un sexto elemento. De todo lo que ya hemos mencionado con antelación, la cuestión de la punibilidad, el castigo, la responsabilidad penal derivado de haber acreditado todos estos elementos señalados con antelación. Si se fijan, lleva una prelación lógica. Muy bien. Ok, y bueno, concluyendo con todo esto, llegamos, mis queridos abogados y abogadas, con un tema en relación a la teoría heptatómica, agregando la condición objetiva de punibilidad, que es muy importante, sobre todo para la investigación de una conducta delictiva y bueno, en la fiscalía correspondiente, la integración de una carpeta de investigación después de que los elementos pues debidamente han quedado de alguna manera acreditados. De todo esto, estimados amigos, tenemos una prelación lógica de los elementos del delito y que se tienen que materializar. Recuerden que si falta alguno de ellos, se acabó la descripción normativa, se acabó la integración de esta teoría del delito. Para que exista el delito, tenemos que acreditar todos estos elementos que los señalan, que los describen, que establecen cómo se va a establecer esta teoría del delito. Muy bien. Entonces, concluyendo con todo lo que hemos expuesto hasta este momento, llegamos a la conclusión de que el delito es una conducta que es típica, antijurídica, ¿sale? Culpable y punible. Muy bien. Ok. Todo esto lo hemos señalado con antelación. Hablamos que la conducta puede ser de acción, ¿sale? Y de omisión, uno hacer. Pero en ambos casos hay un cambio en el mundo exterior, ¿sale? Y si nos fuéramos más allá aún, si hablamos de omisión, podemos clasificar una omisión simple o un tema de comisión por omisión, en la cual el sujeto que lleva a cabo la omisión tiene una posición de garante del bien jurídico y el no actuar pues implica una mayor responsabilidad por parte de ese sujeto activo que no llevó a cabo la protección del bien jurídico tutelado. Cuando hablamos del delito, acuérdense que hablamos en relación si este delito va a producir un resultado material. Si ese resultado material
es la lesión al bien jurídico tutelado. ¿Sale? La afectación, el menoscabo. Muy bien. Y hay otros que son de peligro. En este caso, aunque no exista un cambio en el mundo exterior, pues basta con que se tenga una posesión, por ejemplo, de un arma de fuego, aunque no haya ningún cambio, aún así ya hay una puesta en peligro y hay una responsabilidad penal. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos abogados y abogadas? Y bueno, de alguna manera también vamos a verificar si la conducta delictiva, en este caso, vamos a ver si esta conducta que establecemos como el delito, sus efectos son instantáneos o de alguna manera vamos a poner los efectos de este delito son instantáneos, se materializan en el mismo acto que se produjeron, como por ejemplo en el delito de homicidio, en la cual el sujeto activo acciona un arma de fuego y priva de la vida a una persona. Instantáneo. O el delito es permanente o continuo. ¿Por qué? Porque inició en este momento y sus efectos van a continuar sin que se le ponga fin. Por ejemplo, en el tema de desaparición forzada de personas. Hasta en tanto no demos con el paradero de esa persona. No sabremos qué pasó, ¿verdad? O es un delito continuado. Atención con el delito continuado. Hay unidad entre el sujeto activo y unidad con el sujeto pasivo y en relación al bien jurídico tutelado. ¿Sale? Por ejemplo, este sujeto que durante 12 noches ingresa a la tienda y se roba, pues, productos de este establecimiento mercantil. Muy bien. Hablaríamos que se tratase de un delito continuado, de lo que conocemos con el nombre de robo hormiga. Hay una pluralidad de conductas y una unidad de resultados. ¿Vamos bien? O relación también al elemento subjetivo de la culpabilidad, el delito lo clasificamos en dos: dolo, intención, conocimiento del injusto. Culpa, no intención, no teníamos conocimiento del, bueno, sí tenemos conocimiento del injusto, pero pensamos que no se iba a producir. Aquí podemos hablar de culpa con previsión, ¿sale? O culpa sin previsión. Por ejemplo, el sujeto poco precavido, temerario, que maneja en estado, que maneja exceso de velocidad, que no tiene precaución de las leyes de tránsito, hablaríamos que es una culpa sin previsión, ¿sale? Aunque no quería ese resultado, pues a final de cuentas la conducta temeraria que venía llevando a cabo pudiese producirlo. Y la de prevención, pues ya mencionamos con antelación, ¿verdad? Un sujeto que es muy cuidadoso, que es muy puntual de las normas de tránsito, aún así, aunque lleve a cabo toda esta conducta para que no se produzca resultado, pues a final de cuentas el mismo se va a producir. Entonces, por supuesto que hay un grado de diferencia con la cual vamos a establecer responsabilidad. Muy bien, hay delitos que son simples, como por ejemplo el homicidio simple, y hay delitos que son calificados, ¿vale? Por ejemplo, con las agravantes, ¿verdad? Famosas agravantes, que lo que van a hacer es de que van a aumentar la responsabilidad penal del sujeto que lesionó el bien jurídico tutelado. Agravantes, la alevosía, la ventaja, la traición, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hay, en relación al número de elementos que tenemos en el delito, hay delitos que vamos a llamar como el concurso de delitos. En este concurso de delitos tenemos un concurso ideal en la cual hay varios delitos con una sola acción. Es decir, aquí tenemos varios delitos, pero una sola acción. Muy bien. Entonces, el sujeto activo, ¿qué hace?
pues pone una bomba fuera de un banco, estalla, lesiona a personas, priva de la vida a otras y abre la bóveda y comete el robo. Entonces, podemos hablar de varios delitos: homicidio, lesiones, podemos hablar inclusive si hubo mujeres en el momento y que pues de alguna manera tuvieron una afectación, podríamos hablar incluso feminicidios, pudiésemos hablar de daño en propiedad privada, podemos hablar de robo, podemos hablar de terrorismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en el concurso real hay varias acciones y como consecuencia hay varios resultados. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, compañeros, ¿cuántos intervienen en la comisión del delito? Delito unisubjetivo, un solo sujeto. Delitos plurisubjetivos, dos o más sujetos. Por ejemplo, en el tema de delincuencia organizada, ¿sale? Asociación delictuosa, ¿sale? O delitos cometidos en pandilla, ¿vale? Muy bien. Tenemos delitos que se persiguen por querella y delitos que se persiguen de oficio. Y por supuesto, ya para concluir con esta exposición, compañeros, es el tema también de la naturaleza, la materia del delito. Acuérdense que somos una república federal. En este punto, entonces, hay delitos que van a ser investigados por el fuero federal, ¿sale? Porque ya sea que a lo mejor el sujeto activo o el sujeto pasivo, pues tenga vinculación con la Administración Pública Federal o se trate, estimados amigos, de delitos contemplados en el Código Penal Federal o que de alguna manera tengamos una afectación a la federación en particular. Y tenemos, por supuesto, delitos del fuero común que va a versar en cada uno de los estados integrantes de nuestra república y que de alguna manera las fiscalías conducentes se van a encargar de investigar estos delitos y presentar las causas ante jueces de control de las entidades federativas. Y también tenemos delitos que son del fuero militar y que van a perseguir las autoridades del fuero castrense y que se encuentran contemplados dentro del Código de Justicia Militar. Estimados amigos, pues bueno, estimado licenciado Francisco, más o menos una explicación muy a grosso modo. Discúlpeme, teníamos que llevar este desarrollo temático. Ahora sí, si tenemos alguna pregunta, con todo gusto lo atendemos, licenciado Francisco. Muchísimas gracias y perdón, pues si tardé un poquito. No, al contrario, maestro, gracias a usted por esta excelente clase. Bien, bien, sí, pues vamos a dar lectura a las preguntas que nos hicieron favor de plasmar los compañeros licenciados aquí en el chat. Y si tienen más de una vez que las plasmen, mi estimado licenciado. Así es, sí, claro que sí, si pueden brindarlas de una vez, sería excelente para que podamos darles lectura. Muy bien. Bien, maestro, mire aquí, la alumna Ariana Carrasco Sánchez nos pregunta, ¿puede explicar qué es el hecho penalmente relevante y cómo identificarlo? Bueno, a ver, es una pregunta bien interesante y vamos a poner un ejemplo. El legislador quiere señalar de forma muy clara dentro del Código Penal cuáles conductas son relevantes. Y en este caso va a hablar de un elemento que se llama el bien jurídico tutelado. Cuando usted estudie esta materia penal, va a analizar delitos que afectan la vida, delitos que afectan el patrimonio, delitos que van en contra de la libertad psicosexual, delitos que afectan al Estado, ¿sale? Delitos que afectan referencia con instituciones electorales, delitos que van en contra de la administración de justicia, etcétera, etcétera. ¿Por qué es una conducta relevante? Más que nada, este tema lo analiza la política criminal. ¿Por qué? Porque depende cada estado, depende cada situación en particular para que se determine qué conductas son relevantes o no. Por ejemplo, el robo de ganado. ¿Qué tanto pudiese ser importante en la Ciudad de México?
pero qué tanto tiene una relevancia, por ejemplo, en estados como Chihuahua, como Sonora, donde el ganado es una pieza fundamental de su economía. ¿Me entiende? O sea, hay conductas que son relevantes para el derecho penal en relación a este bien jurídico que se encuentra tutelando. Por ejemplo, discúlpeme si hablo de una obviedad, ¿no? Pero si yo salgo a la calle y me tomo unas cervezas y me detiene la policía, no estoy cometiendo un delito. Lo que realmente se trata es una falta de naturaleza administrativa. Esa conducta no es relevante para el derecho penal, pero sí es relevante para quién, para la política administrativa, para lo que conocemos en derecho administrativo como la policía administrativa y cumplir con los reglamentos de naturaleza administrativa. ¿Sale? El incumplimiento de un contrato no es una conducta relevante para el derecho penal, es una conducta relevante para el derecho civil, pero no para el derecho penal, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces son algunos aspectos importantes que debemos de destacar en relación a conductas que son penalmente relevantes. Mi estimado licenciado Francisco, le escuchamos. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo opera la comisión por omisión del delito de homicidio y cuál sería el elemento positivo y el negativo? De igual manera, Adriana Carrasco. A ver, imaginemos un caso en particular. Ahí va. Tenemos aquí una enfermera que tiene como función muy particular, pues auxiliar a la persona que se encuentra en una situación de afectación a la salud y que a lo mejor tenía que proporcionar medicamentos de determinado horario a este paciente. ¿Sale? Y resulta que decidió no dar ese medicamento y lamentablemente derivado a su no hacer, se produce la muerte de la persona. Aquí hablamos de una comisión por omisión, porque la posición de esta enfermera era garante del bien jurídico tutelado. Su obligación era protegerlo, su obligación era garantizar su vida, su obligación era proporcionarle los medicamentos que éste requería, pues para así mejorar su salud. Al no hacerlo, no solamente lo puso en mayor complicación, sino inclusive perdió la vida. Y ella tenía una posición de garante en relación al bien jurídico que estaba protegiendo. Lo mismo el médico, por ejemplo, en una playa pública, en un balneario, los salvavidas, ¿sale? Los bomberos, los policías, los miembros de la Guardia Nacional, los miembros del Ejército, tienen esa posición de garante en relación al bien jurídico que deben proteger. Mi querido licenciado Francisco. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿usted considera viable crear una teoría del delito en materia civil, así como existe en materia penal para este tipo de problemas de fin civil? Bueno, no una teoría del delito, porque el delito no es una... Es una pregunta interesante, pero si nos remontamos al derecho romano, porque en el derecho romano, dentro de las fuentes de las obligaciones teníamos al delito. Posteriormente, el derecho penal empezó a tener una mayor autonomía. ¿Qué era el delito para Roma? Conducta contraria a derecho, ¿sale? No existiría una teoría del delito en materia civil ni en materia mercantil ni otra, pero sí habríamos que hablar y se habla de una teoría, por ejemplo, del acto jurídico, del hecho jurídico, que al final de cuentas conglomera todos estos elementos para determinar pues cuáles conductas son relevantes para estas materias y por qué es importante hablar de elementos de existencia y elementos de validez del acto jurídico, pero no como tal del delito. Del delito sí vamos a enfocarlo en particular a la materia penal. Ese es un punto muy importante que debemos destacar. Y si hablamos de la teoría del delito, hay que hacer un análisis de cada delito en particular. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es muy importante, porque no podemos hablar de un elemento general. Ya tenemos todos estos elementos que hemos señalado en relación a los elementos descriptivos que hablamos del delito. La conducta, que es conducta típica, antijurídica, culpable,
el sujeto es imputable, punible y las condiciones objetivas de punibilidad. Todos estos elementos que hemos señalado, por supuesto que al final, sobre cada uno de delitos, por ejemplo, el bien jurídico tutelado, la vida, el bien jurídico tutelado, la libertad sexual, el bien jurídico tutelado, el patrimonio. Y por ejemplo, aquí en la vida tenemos, por ejemplo, el homicidio. Y aquí sobre el homicidio tenemos, por ejemplo, homicidio en relación de parentesco, ¿sale? Podemos hablar, por ejemplo, del infanticidio, ¿sale? Podemos hablar, por ejemplo, del homicidio cometido en riña, ¿sale? Podemos hablar, por ejemplo, aquí, dentro de la vida también, de las lesiones mortales, ¿sale? Podemos hablar, por ejemplo, del feminicidio, etcétera, etcétera. Delitos contra el patrimonio, robo, ¿sale? Podemos hablar, por ejemplo, del fraude, podemos hablar del abuso de confianza, de la administración fraudulenta, etcétera, etcétera. Y sobre eso hay que analizar cada uno en particular. Entonces es muy importante lo de la teoría del delito porque nos va a ayudar a hacer este estudio bien detallado sobre cada delito en particular. Por eso es muy importante. Y por eso la teoría del delito es teoría del delito y solamente se queda en la ciencia penal y no la trasladamos a otras figuras porque esas materias tienen sus propias doctrinas y sus propias teorías. Bien, licenciado Francisco. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Bien, aquí de igual manera la alumna Teresa Saomi López nos pregunta o amplía más esta pregunta que acaba de hacer. ¿Cuáles considera usted eliminar o agregar como elementos para la teoría del delito de acuerdo a la evolución tanto en las escuelas como en la sociedad para lograr que si bien ya es viable la teoría del delito para tener una estructura en el delito, su aplicación hoy en día sea más efectiva? Pues mira, yo no quitaría nada, todo lo contrario. Creo que todos esos elementos deben acreditarse. Si se fijan, lo que tenemos hoy es una amalgama de todas estas escuelas. Por ejemplo, tenemos muchos elementos del causalismo y ya lo verificamos, compañeros. Tenemos elementos del finalismo y también ya verificamos qué elementos, ¿verdad? Y por supuesto, estamos estructurando elementos del funcionalismo. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva un tema de prevención, todo esto conlleva un tema de reparación, todo esto conlleva un tema de que tengamos una efectiva doctrina penal. Todos estos elementos son importantísimos. No quitaría ninguno porque entonces afectaríamos hasta cierto punto la teoría. Imaginemos que le queremos pegar a la imputabilidad y dijéramos, vamos a quitar este elemento. Entonces diríamos que hasta los niños serían sujetos de la norma penal y diríamos que hasta las personas que se encuentran mal de sus facultades mentales serían sujetos de la norma penal porque limitamos el elemento de la imputabilidad, ¿verdad? O si eliminamos el elemento de la culpabilidad, ya no entramos a temas subjetivos. Regresaríamos a la escuela causalista y no me interesaría los propósitos ni las intenciones, sino cometió el delito y hay que castigarlo. Entonces, por eso considero que todos estos elementos que hacen conforman todas las escuelas que hemos hecho referencia y todas estas teorías son importantísimas. Entonces, considero que debemos incluir todos estos elementos. Me parece que sea lo ideal. Y ojalá hubiéramos tenido más tiempo para charlar muchísimo más horas porque es interesantísima la teoría del delito. Licenciado Francisco, lo escuchamos, por favor. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Bien, compañeros licenciados, ¿alguno más de ustedes que desee hacer alguna otra pregunta? Marvin, vieron que vino Bien, Marvin hace una es pregunta. correcto. ¿Qué dice mi estimado? ¿Cómo prevenir la conducta delictiva por omisión? Bueno, es de que el tema de la prevención que habla el funcionalismo habla de una prevención inclusive que tenemos que ver desde nuestros hogares, que tenemos que ver desde la red, desde el objeto del derecho penal, desde el tema de la última ratio. La omisión, pues si se fijan en la omisión, al final de cuentas hay una intención de no hacer
y ese no hacer produce un resultado material, produce un cambio en el mundo exterior. La prevención de la omisión, pues la verdad es que yo diría que es la prevención en general del delito. La prevención, inclusive había un tema que nos decía el ilustre jurista alemán Gunther Jacobs, ¿no? El tema de la prevención desde el hogar, el tema desde la formación del respeto a la norma, el tema desde la educación inicial. No pidamos que el derecho penal, dice Gunther Jacobs, sea un derecho represivo, un derecho sancionador, un derecho que castigue, sino busquemos también la manera como podemos hacer que el derecho penal sea un derecho de armonía, sea un derecho que prevenga, sea un derecho que evite el injusto penal. Y creo que ese sería el objetivo en particular, el objetivo de esta escuela funcionalista. Es un elemento sociológico, compañeros, pero ya hay que salirnos del tema jurídico, porque se ha hablado durante muchos años del tema de la sanción, sanción, castigo, castigo, y no escucho que nadie se preocupe de la prevención. No escucho que nadie se preocupe de aspectos anteriores al delito. O sea, ese es el punto central. ¿Por qué tiene que ser el derecho penal solamente castigador, represivo, punitivo? Cuando debería de ser, como nos dice el ilustre jurista Gunther Jacobs, un derecho preventivo. Creo que ese es el punto central. No solamente prevenir la omisión, sino prevenir las conductas contrarias a derecho en particular. Ese sería el objetivo principal y ojalá en algún momento estudiemos al derecho penal, pero desde la prevención. Ese sería lo ideal. Mi estimado licenciado Francisco. Claro que sí, maestro. Bien, pues si en este momento ya no hay ninguna pregunta por parte de los compañeros licenciados, no me resta más que agradecerle, maestro, por esta clase y pues los esperamos el próximo día, sábado 1 de abril, para el inicio de esta maestría en Derecho Procesal Penal. Muy bien. Pues nada me resta decir, licenciado Francisco, mi estimada maestra Liz Telles, pues que esta ciencia es muy hermosa. Hay muchas cosas que hay que aportar, hay muchas cosas que se pueden construir desde la doctrina del derecho procesal penal. Creo que sí requerimos profesionales muy especializados en la materia y todos ustedes saben que con motivo de la reforma constitucional de 2008 y con la vacatio legis de más de 8 años que se estableció para el 2016, ya no es un sistema nuevo, ¿eh? Eso del nuevo sistema ya hay que dejarlo de lado, porque estamos todavía con esa negación, estamos todavía, pues de alguna manera, pensando en un sistema inquisitivo mixto. Ya no es nuevo, nuevo ya no es. Ya tenemos bastante años, prácticamente. Si contamos la reforma de 2008 a la fecha, ya tenemos, ¿cuántos años? 12, 13 años. Y si contamos la entrada en vigor del 2016 a la fecha, ya son bastantes años, compañeros, y entonces creo que ya tenemos que estar muy bien enfocados con este sistema, ya tenemos que estar perfectamente bien alineados con los elementos importantes que tiene la doctrina penal. Y la verdad que es que el licenciado Francisco, la licenciada Liz Telles y nuestro rector, el maestro Jorge Velasco, siempre se preocupan por el tema de estos temas de calidad docente y ojalá, por supuesto, ojalá tengamos la posibilidad de charlar con ustedes ya como alumnos, como maestrantes en esta nueva ciencia del derecho procesal penal, mis queridos abogados, abogadas, pues será un gusto enorme, pues que formen parte de esta generación y que sea su alma mater en la formación de sus estudios de maestría. Veo algunos rostros conocidos y me parece que habrán estudiado la licenciatura con la Universidad de Valle Dorado y si su formación y si el vínculo que tienen es continuar con su formación profesional, qué mejor, de convertirse de estudiantes a convertirse en juristas, en estudiosos del derecho. Ojalá lleguemos a ese objetivo juntos, mis queridos abogados y abogadas, y la verdad ha sido un honor estar con ustedes en esta charla, que el licenciado Francisco me dijo que era de 1 hora, pero nos retrasamos, nos apasionamos un poquito más, pero en general, muchísimas gracias, licenciado Francisco, muchísimas gracias, maestra Liz Telles, y muchísimas gracias a nuestro rector, el maestro Jorge Velasco. Muchas gracias.